¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta, nuestra primera entrevista. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Comunicación en Línea. Grupo conformado por Donovan, Ivana, Glenn, Diana y quien les saluda desde el COCA, Sanja Yepes. Hoy tenemos el grato honor de contar con la presencia de nuestro invitado, a quien de antemano agradecemos por aceptar nuestra invitación. Él es el magíster Ronnie Caicedo, tiene 27 años de edad, es tecnólogo en administración de empresa con mención en contabilidad y auditoría. Es licenciado en contabilidad y auditoría, tiene una maestría en seguro de riesgo financiero y se encuentra cursando una maestría en economía aplicada y un doctorado en ciencias económicas. Además, cuenta con una amplia trayectoria en la política pública y la docencia. Actualmente es funcionario de la Gobernación de la provincia de Orellana, ejerciendo el cargo de jefe político del Cantón Francisco de Orellana y docente en el Instituto Tecnológico Superior Oriente. Bueno, para entrar un poco en confianza, cuéntenos, magíster, un poco de usted, de su trayectoria como docente y en el campo de la política. Gracias por la invitación. Justamente a esta entrevista es un grato honor poder compartir acerca de los conocimientos y las actividades que de pronto me encuentro yo desempeñando, antes que nada. Bueno, un poco de mí creo que ya lo mencionó en su intervención, en el sentido de cuál es de pronto mi formación académica, un poco profesional, a qué es lo que me dedico actualmente, y la experiencia que de pronto tengo en el campo de la política pública, justamente como la docencia. También hace un tiempo atrás fui funcionario de la institución, una de las instituciones más renombradas acá en el Ecuador, que es la Contraloría General del Estado. Trabajé ahí por 8 años, sí. Me fascina un poco el tema de la auditoría, creo que de pronto ya se lo puede mencionar acerca de lo que es la Contraloría. Y actualmente, recalco las palabras que están ya en el sentido de que ahora me encuentro laborando en la gobernación de la provincia de Orellana como jefe político del cantón, que es la cabecera cantonal acá en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana. Soy oriundo de la provincia del Guayas, Guayaquil, y ahora radico acá, justamente en la ciudad del Coca, en la provincia de Orellana. Magíster, bueno, desde dentro del campo que usted desempeña, ¿no? Como jefe político, ¿cuál cree usted que es el principal problemática que existe dentro del Cantón Francisco de Orellana? Bueno, vamos a conversar un poquito justamente el tema de Francisco Orellana como tal. Sí, recordemos en primera instancia que nos encontramos en la Amazonía, ¿no? En la región amazónica como tal, en el cual existen varios factores principales en los cuales nosotros podemos mencionar temas de conflicto. Primero tenemos que mencionar el tema de que la región amazónica es un sector petrolero, al menos la provincia de Orellana, casi en su 70% de territorio, es puros pozos petroleros, pura actividad petrolera en su mayoría. Y es uno de los principales cauces que de pronto se encuentra en el sentido de conflictos como tal, y es ahí donde nosotros trabajamos justamente en las actividades que nos corresponde como gobernación, ¿sí? En una de las gobernaciones justamente como tal. Entonces, el principal en realidad factor, pensaría yo que estaríamos hablando directamente del sector petrolero, muy aparte de los diferentes problemas que existen en cada una de las provincias, porque estamos hablando de diferentes problemas que pueden ocasionar. Ah, así es, compañía Iván. ¿Cómo se ha venido coordinando con las diferentes carteras de Estado del Trabajo a efectuarse en territorio? Ya, es importante mencionar que como gobernación nosotros somos el representante del Ejecutivo acá en la provincia, justamente y en todas las provincias de la República del Ecuador. Y nosotros somos quienes lideramos justamente el tema del Ejecutivo desconcentrado. Ahora, ¿cuáles serían de pronto las acciones que nosotros en este corto tiempo ya como gobierno, que fenece directamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos trabajando con las diferentes instituciones y carteras de Estado? Es primero en el tema de la coordinación de la política pública. ¿Cuál es una de las directrices principales del gobierno como tal? Es que se trabaje hasta el último día del gobierno actual.
justamente queremos dejar un legado en ese sentido, en el cual la ciudadanía como tal vea que el gobierno está cumpliendo en algunas de las situaciones que de pronto sabemos que es un gobierno totalmente corto por las situaciones de pronto actuales en tema política que se puede conocer como tal, pero las principales carteras de Estado están dando su total apoyo en el respaldo de que como ejecutivo directamente se pueda coordinar las acciones correspondientes. Estamos trabajando directamente en tema salud, en tema educación, que son cosas importantes directamente que viene direccionado desde la Presidencia de la República. Entonces, estoy más que convencido que desde el señor gobernador de la provincia de Orellana, justamente con su equipo de trabajo, que somos nosotros, jefaturas políticas, comisaría de policía, la Intendencia General de Policía y los personajes en territorio, nuestros tenientes políticos como tal, que son quienes reciben directamente la información en cuanto a las necesidades justamente de cada parroquia en la provincia de Orellana. Entonces, esa es la idea como tal que nosotros tenemos para trabajar con el Ejecutivo desconcentrado, al menos en el poco tiempo que nos queda de gobierno. Siendo Orellana parte de la circunspección amazónica, ¿cuál ha sido su gestión para el cumplimiento de la ley amazónica? Perfecto. Una de las principales cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que la región amazónica como tal tiene su propia ley y hay que decirlo así, mencionarlo, y es un trabajo conjunto que se lo realizó desde la Asamblea Nacional con la ayuda de algunos asambleístas en su tiempo electos como tal para la aprobación de esta ley amazónica. ¿Cuál es la principal función de la ley amazónica? Que directamente se trabaje con lo nuestro, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que entender a qué me refiero yo con lo nuestro. Cuando hablo directamente de lo nuestro, estamos hablando de la gente que radica acá o los famosos residentes amazónicos que se le denomina. La ley amazónica habla directamente de trabajadores que tengan que ver o que radiquen, su domicilio esté directamente en la región amazónica. Recordemos que la región amazónica comprende las 6 provincias como tal, siendo Orellana la provincia más mayoritaria en el sector petrolero. Entonces, ¿cuál es la finalidad directamente de la ley amazónica? Es que se contrate el tema local, ¿sí? Estamos hablando directamente de mano de obra local, conjuntamente hablamos de mano de obra calificada, mano de obra no calificada, profesionales competentes en el área directamente, ¿sí? Estamos hablando de empresas que tengan la localidad justamente acá para poder trabajar en conjunto. Recuerden que el tema de la ley amazónica no tanto se refiere directamente a las empresas privadas, sino que también a las instituciones públicas, libre de algún tipo de reglamento que se tenga o en tema de concursos o procesos de selección como tal. Entonces, estamos creo que contentos justamente, o que siempre, pensaría yo, siempre hay vacíos legales en todo sentido, porque muchas de las veces la norma no siempre es el 100% confiable, no siempre es por ciento leal. Entonces, podemos encontrar vacíos legales también en la ley amazónica que de pronto se pueden ir subsanando poco a poco, que eso ya obviamente le corresponde el trabajo a los asambleístas como tal. Pero hasta ahora creo que la provincia de Orellana se está manejando de la mejor manera directamente con esta ley amazónica que obviamente contempla lo nuestro. Y es importante anotar eso. Compañero Jan. Bueno, antes que todo, bienvenido, licenciado Ronnie, a esta entrevista. Y como funcionario público, ¿cómo evita que existan conflictos sociales dentro de su jurisdicción? Interesante pregunta. Es una pregunta que créanme que me la hago todos los días y es un poco de que muchas veces me saca de preguntas como tal. Importante, verán, lo que nosotros hemos aprendido directamente desde el cargo que nos encontramos ahora como gobierno como tal, en primera instancia nosotros siempre trabajamos con el tema del diálogo. Siempre, siempre se trabaja con el tema del diálogo. Hacerles conocer un poco, estimados, en el tema de que en la región amazónica como tal existen nacionalidades, ¿ya? Nacionalidades ecuatorianas como tal, hablamos de quichuas, hablamos de shuares, hablamos directamente de colonos, guaraníes, ¿sí? Que recuerden que muchas de estas personas son civilizadas por completo, otras no son civilizadas por completo, otras son media civilizadas, otras personas que son dirigentes, otros que se dedican a la política, otros que se dedican como emprendedores, y es importante conocer la historia de cada una de estas personas. Ahora, haciendo un poco de retroactividad, cuando yo me dedico a las funciones en sí, y qué es lo que nosotros hacemos de pronto para evitar este tipo de conflictos, tanto con personas naturales, por así decirlo, comunidades, líderes indígenas, nacionalidades en general,
nosotros siempre agotamos la instancia del diálogo. Siempre es el tema del diálogo, es importante, nos hace aprender que podemos conversar y llegar a soluciones concretas directamente, sin dejar a un lado el tema de la normativa como tal. Hablamos de directamente concesiones con empresas privadas, hablamos concesiones con empresas públicas, como lo es Petroecuador, que radica directamente acá. Entonces pensaría que la mejor herramienta que nosotros podemos tener, y yo pensaría, estoy hablando y pensaría a nivel nacional, como gobernación directamente, es el tema del diálogo. Es la mejor herramienta como tal. Sí, entonces, muy aparte de las situaciones que se puedan presentar, pensaría que en el momento que tú dialogas, conversas, llegas a acuerdos sin ningún tipo de agresión o algo que se pueda dar de manera extemporánea. Sí, como menciono que el diálogo es importante, yo también pienso lo mismo. Y cómo ha salido, o qué efecto ha causado el diálogo en lo que me viene diciendo de las culturas. Perfecto, sí, justamente, bueno, mencionándoles que nosotros tenemos poco tiempo en la gobernación, somos una administración nueva justamente desde el punto de vista provincial, a lo mucho tenemos creo que 3 meses contaditos 3, 4 meses contaditos en el cargo y hemos podido darnos cuenta que el diálogo ha sido efectivo porque muchas de las veces y en otras administraciones como tal el diálogo no ha funcionado. ¿Cuál sería la última instancia como tal cuando el diálogo no funciona? Estamos hablando directamente del uso de la fuerza pública. Obviamente el despliegue de policías y militares cuando obstaculizan, qué sé yo, el tema de las vías o arterias principales que conectan los diferentes cantones o parroquias de nuestra localidad. Entonces, hasta ahora nosotros no hemos llegado a esa situación, justamente porque nosotros estamos trabajando con el diálogo. Desde el señor gobernador, justamente, trabajamos directamente en ese sentido porque nosotros confiamos en el trabajo que hacemos. Entonces, si ya una de las situaciones y tenemos que tener en cuenta que muchas de las veces la gobernación como tal, si no tiene apoyo desde el gobierno central directamente, es como que si no hubiera nada. Entonces, creo que el gobierno está comprometido directamente para poder trabajar justamente de la mano con las comunidades, comunas, juntas parroquiales, cantones, que es lo principal que se puede dar. Y en sí es en beneficio para la ciudadanía. Bueno, para usted, ¿cuáles son las principales políticas públicas que se están implementando dentro de su provincia? Sí, justamente nosotros en nuestra nueva administración trabajamos en un plan administrativo justamente para poder implementarlo, aunque sabíamos que el momento de aceptar el cargo va a llegar a un fin, que es justamente, creo que es de conocimiento público. Elaboramos un plan administrativo justamente desde la Intendencia General de Policía, desde la Comisaría Nacional de la Policía, desde la jefatura política y desde el gobernador, que somos y los tenientes políticos como tal, que somos prácticamente los 4 instancias que lideran el tema de la provincia, y justamente los cantones. Desde la jefatura política, que es mi área, mi jurisdicción como tal, estamos trabajando directamente en las ferias inclusivas. Una de mis herramientas que yo propuse en el tema administrativo, hablamos de las ferias inclusivas, que justamente el gobierno desconcentrado, con todas las carteras de Estado, trabaje en los puntos más críticos directamente a llegar en la provincia de Orellana. ¿Qué beneficia con esto? Que de pronto las personas que se encuentran en las comunidades como tal, porque aquí recordemos que aquí no es como Quito, Guayaquil, que el centro es totalmente grande, no, aquí el centro es totalmente pequeño, pero el territorio es totalmente extenso, ¿sí? Entonces, la dificultad de poder salir de una comunidad hacia un espacio concentrado, eso se hace un poco difícil. Entonces, la idea es poder trabajar de la mano con las carteras de Estado, con estas ferias, para que las carteras lleguen a esas partes más remotas y que se pueda dar el beneficio que muchas de las personas en realidad lo necesitan como tal. Eso desde la jefatura política. Desde la Intendencia General de Policía, se trabaja directamente ahora con la Mesa de Seguridad Ciudadana, estamos trabajando con la Mesa de Seguridad Ciudadana y con las escuelitas seguras. Sí, es importante mencionar que el tema de la delincuencia, el tema de drogadicción, el tema de robos, raptos, entonces está presente en todos lados. Y desde el gobierno estamos comprometidos en trabajar directamente desde las escuelitas y colegios para que esto no llegue a los estudiantes y pueda dañar justamente el ciclo que es educativo. Justamente esto ya lo enfrasca ya el Intendente General de Policía y la Comisaría Nacional de Policía, que justamente en conjunto con la Policía Nacional, desde la jurisdicción de Orellana, están trabajando en charlas, capacitaciones, actividades recreativas para poder que esto se pueda dar de la mejor manera y sea visible ante las actividades que realiza el gobierno nacional.
Sí, me puede, lo que me habló de la escuelita segura, ¿me puede contar un poco de qué trata ese proyecto? Claro, sí. Verán, justamente, ¿cuál es la identificación que nosotros estamos dando? Recordemos que la Intendencia General de Policía y la comisaría misma como tal realizan operativos de control. Ya, cada uno tiene sus actividades justamente en las áreas correspondientes, pero ellos realizan diferentes tipos de operativos de control, operativos CAMEX, operativos antidelincuenciales, justamente cierre de bares, permisos de funcionamiento, cositas así. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como comunidad de administración hemos identificado que la delincuencia como tal, la drogadicción, personajes ajenos, ladrones, trabajan directamente desde las escuelitas, desde los colegios como tal, porque desde ahí nace justamente el tema del crecimiento como tal y dañándole las mentes de pronto a nuestros jóvenes. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se han implementado? Directamente charlas con personal capacitado de la Policía Nacional, a los estudiantes en temas de drogadicción, cuáles son los beneficios, de pronto cuáles son las desventajas que pueden haber en este tema, el tema del alcoholismo como tal, sí, que tengan que ver injerencia justamente en el cambio y en el proceso de nuestros chicos, ya en el tema directamente escuelitas y unidades educativas, perdón, bachillerato como tal, sí. Estamos hablando también de personal calificado en el tema de la policía con psicólogos especializados que hablen directamente acerca de cuál es el rumbo de los chicos a seguir en un proceso de graduación de los colegios. Entonces, todas estas cositas que se identifican los trabajamos desde la Intendencia General de Policía para poder ver que nuestros chicos puedan mejorar en ese sentido, porque ustedes tengan conocimiento general a nivel nacional, como nuestros chicos ya desde los 12, 13, 14 años y empiezan con vicios, empiezas con seguir malos pasos. Entonces esa es la idea de pronto que nosotros queremos ver acá en la provincia de Orellana. Para buena suerte, acá en Orellana todavía no se escucha de manera general eso que se escucha en Guayaquil, que se escucha en Quito, Manta, Santo Domingo. No está totalmente un porcentaje totalmente alto y sé que desde ese punto lo podemos controlar. Al menos esa es nuestra perspectiva desde la institución que nos corresponde. Sí, muy excelente proyecto por lo que me planteó y muchas gracias por las preguntas. Magíster Rani Caicedo, es un gusto tenerlo en esta noche. Respecto al fenómeno del niño, ¿qué tipo de socialización están realizando con los habitantes para prevenir y sobrellevar este acontecimiento que vivimos cada año en nuestro país? Ya, bueno, recordemos que el tema del fenómeno del niño es valga la redundancia, ¿no? Es una actividad, un fenómeno como tal que afecta a algunas de las provincias, principalmente costeras, de la República del Ecuador. Entonces, poco, en primera instancia, poco se ve que afecta a la provincia de Orellana en otros años anteriores directamente, pero en charlas, en reuniones, en conferencias que hemos tenido como gobernación directamente, actualmente lo que se ha hecho es activar el COE provincial. Ya, el COE provincial es el Comité de Operaciones y Emergencias, provincial justamente, sí, con las diferentes carteras de Estado, con los alcaldes directamente, los 4 alcaldes de la provincia de Orellana, con la prefectura, justamente, las diferentes carteras de Estado, secretarías de riesgos a la cabeza, porque obviamente es la entidad competente en ese sentido. ¿Qué es lo que estamos realizando en el COE provincial? Estamos trabajando en mesas de trabajo directamente que se encargan cada una de alguna actividad diferente. Sí, estamos hablando de dotaciones, estamos hablando directamente de refugios. Cada mesa se encarga de diferente proyecto como tal, diferente actividad, pero es ahorita justamente en esos momentos se está trabajando en las fases de ejecución. Con simuladores, recordemos que aún todavía no se está contemplando esto, pero en el momento que se dé creo que estaremos listos para cualquier supervivencia como tal o en alguna situación. El ECU 911 también está aportando mucho porque es una de las principales eh, carteras que trabaja en el sentido de vigilancia. Entonces, creo que, como lo decimos nosotros por acá, tiene ojos en el cielo, más que acá. Entonces, es importante mencionar esa parte. Y eso que es lo que de pronto se está realizando. Sabemos que no es un poquito fuerte cuando llega esto por acá, pero las cosas están sobre la mesa para poder trabajar. Siguiendo con el tema de la inseguridad que vivimos en nuestro país, ¿qué planificación realizan junto con la Policía Nacional para la protección de la niñez y la adolescencia? Ya, sí, sí, justamente desde la Intendencia General de Policía, en algunas ocasiones nos hemos reunido en mesas de trabajo con la DINAPEN,
con la DINAPEN, que es justamente el área o el departamento encargado de la Policía Nacional de la protección justamente de los niños y niñas adolescentes menores de edad para estas actividades. ¿Cuáles serían las principales o la actividad principal que estamos considerando? Justamente es operativos, ya desde la Intendencia General de Policía, operativos a las salidas de las escuelas, operativos a los horarios de salida de los colegios. Recordemos que la mayoría de los colegios aquí, se los menciona aquí, creo que en otras provincias también es igual, tenemos diferentes tipos de modalidades, mañana, tarde y noche, vespertino, diurno. Entonces, eh, se trabaja en ese sentido, desde la Policía Nacional con operativos directamente fuera de los establecimientos educativos en proyección a que esto no pueda, de pronto si en algún momento se da, porque sí hay casos, no tampoco puedo decir yo que en el 100% no existen casos, pero sí lo existen, sí lo hay, y lo que queremos hacer es controlarlo, bajarlo, ¿sí? No podemos decir que sí es al 100%, pero lo hemos mantenido controlado a diferencia, como les digo, de otras provincias que están totalmente fuera de la esfera del porcentaje que se menciona. Muchas gracias, licenciado Caicedo. Topando un poquito el tema tributario, económico, ¿qué opina usted acerca sobre la reforma de la ley denominada Fortalecimiento de la Economía Familiar? Ah, interesante. Sí, bueno, ahora sí justamente lo que es el tema de mi área, como es la contabilidad. Bueno, cuando de pronto salió el decreto, bueno, en este caso salió el decreto firmado por el presidente de la República, el decreto de la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Recordemos que esto fue emitido en mayo del 2023, justamente por el presidente de la República. ¿Cuál es la actividad principal o cuáles fueron los antecedentes para poder trabajar? Sí, recordemos que la reactivación económica desde una pandemia que nació, sí, nos dejó un poco huecos en ese sentido, no sé si utilizo bien el término, y necesitamos obviamente reactivarnos. Esa es la idea principal, la reactivación de las familias, de los emprendimientos, de los trabajos, de la mayoría de personas que quedan sin trabajo. Y nace esta idea desde la Presidencia de la República para fortalecer la economía familiar. Es lo principal. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de esto? Es mejorar directamente la economía de las familias y los negocios del país. Ya, eso lo menciona directamente el decreto. Ya, ahora, este decreto también establece una serie de medidas fiscales y tributarias que buscan directamente incentivar la inversión y el crecimiento económico desde ese punto de vista. Ahora, tenemos varias perspectivas como tales, aspectos legales, componentes que lo dice la normativa, y es importante mencionarlas, al menos puedo mencionar un poquito para poder ir analizando. Estamos hablando de que menciona sobre la reducción del impuesto a la renta para personas naturales y sociedades, es importante mencionar eso. Estamos hablando de los beneficios fiscales para personas con enfermedades catastróficas, hablamos de tarifas de reducción del impuesto a la renta según el número de cargas familiares, ¿sí? Esto lo podemos encontrar prácticamente también en la normativa del SRI, directamente se muestran las tablas del impuesto a la renta para personas naturales y sociedades. Recordemos también el nuevo régimen que abarca, que es el tema del RIMPE, importante mencionar, y así varios aspectos legales. ¿Cuál es directamente la función a tratar de esta ley? Nuevamente, solo para acotar, te hablaba justamente del tema del decreto que habla sobre la reactivación económica y el fortalecimiento de la economía del Ecuador es en base a eso, directamente en base a esto es que fue decretado. Y creería yo que hasta el momento, sabemos que es un corto tiempo para poder analizar un estadístico y ver de pronto un cumplimiento, un porcentaje de cumplimiento, pero estamos hablando de que va por buen camino. Esperemos justamente que desde la Asamblea Nacional trabajen en algunas reformas que va a ser totalmente importante para la ciudadanía. Sabemos que el nuevo gobierno tiene buenas ideas y estaríamos gustosos como gobierno saliente de analizar directamente cuáles serían esas propuestas que va en beneficio de la ciudadanía. Licenciado Caicedo, dentro de esta reforma existen 8 puntos. ¿Cuál cree que genere más controversia dentro de los ecuatorianos? Yo pensaría el tema directamente de las sociedades. Estamos hablando desde mi punto de vista y experiencia profesional y desde el punto de vista de la auditoría, que lo manejo también bastante bien, que las sociedades, me refiero a las empresas directamente, estamos hablando de que muchas de las veces no trabajan en el gobierno, no trabajan. Entonces,
he ahí un vacío en donde nosotros podemos determinar en realidad si la empresa privada, ya que prácticamente genera el 60% de inyección a la economía del Ecuador, hay que decirlo así porque así funciona, muchas de las veces no trabajan de la mano de eso. Estamos hablando de que no cooperan con el tema de los impuestos, el tema de contratación de los trabajadores, el tema de la visión de algunos derechos que están contemplados en el Código de Trabajo. Entonces, si nosotros pensaríamos que como gobierno, y eso ya le corresponde directamente a los asambleístas o a las partes competentes de poder fiscalizar y trabajar en que esto, y obviamente si hablamos directamente del tema de compañías, de las empresas privadas, ya le compete a la superintendencia de compañías trabajar en el tema de auditorías, revisiones, control. Sí, entonces, desde mi punto de vista, lo hablaría así. Pensaría que ese sería de pronto un vacío de los aspectos legales que tendría la ley de fortalecimiento de la economía ecuatoriana. Pero es algo manejable, no es algo que de pronto se pueda caer, pero podría considerarse como manejable. ¿Cree el licenciado Caicedo que con el cambio de mandatario esta reforma tal vez se mantenga? No ha habido de pronto un pronunciamiento directo desde la presidencia electa, no ha habido de pronto un pronunciamiento como tal, pero estaríamos gustosos de ver cuáles serían las ideas principales del nuevo gobierno. Todavía no existe un plan de trabajo concreto, sabemos que solo son propuestas, sí, pero aún creería yo que el presidente electo tiene que sentarse para poder trabajar con su equipo de trabajo, valga la redundancia, y de mano de la Asamblea Nacional. Pero estaría, nuevamente reitero, gustoso de que de pronto se pueda mejorar esta ley. Muchas gracias. Magíster, hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. Y bueno, como última pregunta, ¿será que usted sí se volvería a arriesgar a darnos otra entrevista? Claro, por supuesto, cómo no. Siempre es bueno poder dialogar y poder trabajar justamente en el tema. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Educativo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues nada, una vez más agradecerle y eso es todo. Bye, bye. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un gusto. Hasta luego.